desde Fish Studios en la Ciudad de México. Esto es Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes emisoras alrededor del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo por primera vez aquí en el estudio como invitado a mi buen amigo Arturo Valdebenito. Bienvenido, Arturo. Hola, Natán. Qué especial poder estar contigo por primera vez. Tenía la posibilidad de haber visto algunos de esos programas. Con Joe estaba mirando y para mí es un privilegio compartir contigo hoy día. Pues cuéntanos un poquito, Arturo, para los que no te conocen, qué es lo que haces y tu ministerio. Ya adelantaste un poquito que tiene que ver con Respuestas en Génesis, pero cuéntanos. Sí, actualmente estoy trabajando a tiempo completo con el Ministerio de Respuestas en Génesis. Mi función es ser expositor en general para Latinoamérica y también director de proyectos, así que estamos a cargo de todo el tema de expansión de los recursos, traducción de libros. Hoy día estamos con un desafío muy grande de llegar a diferentes lenguajes, así que estamos trabajando cómo llegamos a China, Pakistán, ya países abiertos, países cerrados, así que muy interesante de cómo Dios me ha movido y me ha dado la oportunidad de servir en esta área. Los últimos 20 años fui pastor de una iglesia local en Chile y serví ahí a una preciosa iglesia, pero el Señor hoy me tiene aquí y estoy bien sorprendido de lo que el Señor está haciendo a través de esto. Pues algo de lo que has hecho a lo largo de los años tiene que ver con la consejería bíblica y queremos hablar de eso porque eso es un tema que recientemente en el programa hemos tratado bastante. Nos interesa que las iglesias en general estén más conscientes sobre este tema. Y hay un tema que tú y yo estábamos hablando hace ratito que tiene que ver con algo muy común, que es con la ansiedad. Las personas que luchan con este tema, los temores, la manera en que tratan con diferentes circunstancias que realmente les afectan emocionalmente. Y cuéntanos un poquito de cómo tú has tratado con ese tema de ansiedad en la gente a la luz de las Escrituras. ¿Cómo nos ayuda la palabra de Dios a lidiar con la ansiedad? Sí, yo creo que en ese punto tengo, en mi experiencia pastoral de 20 años, creo que hay un antes y un después, desde el momento que estudié más profundamente lo que es la consejería bíblica. Y eso es bien sorprendente porque uno dice, debiera ser bastante común para un pastor saber aconsejar. Pero la verdad que, como tú lo decías, hay una gran necesidad en la iglesia local de que los pastores, pero también todo creyente, se forme en consejería bíblica. La manera en la cual yo abordaba cómo ayudar a alguien en el ámbito del temor, de la ansiedad, era mucho más pragmática en el hecho simplemente de manifestarle lo que Dios dice en su palabra y decirle esto es lo que tú tienes que creer. Y entonces tienes un tremendo desafío hoy día simplemente en crecer en tu fe, ¿no? Pero al entender muy profundamente lo que es la consejería bíblica y entender, por supuesto, las doctrinas fundamentales como la santificación progresiva y cómo esto es un proceso y que en ese proceso de santificación progresiva cada creyente tiene una responsabilidad personal, pero también hay una responsabilidad del cuerpo de Cristo, ¿no? En cómo nos ayudamos. Todos esos mandamientos unos a otros que debieran estar muy activos. Creo que fui entendiendo mejor cómo realmente poder ayudar a alguien. De hecho, cuando estudié consejería bíblica tuve esta convicción de pecado de qué es lo que había hecho los años anteriores en mi función pastoral. ¿Y cómo lo hemos abordado? Bueno, creo que es fundamental entender que el proceso de cambio, el proceso bíblico del cambio, cómo la palabra del Señor puede ser iluminada en el corazón de un creyente, pasa por, primero, exponerla, enseñarle la palabra a alguien mientras lo acompañamos con amor, con gracia, con verdad. Y le vamos animando a ese creyente a que vaya estudiando esa palabra del Señor y en algún momento Dios sin duda le va a hablar. Y eso es precioso verlo. Pero esa palabra que le es enseñada luego llega más profundo a su corazón y le redarguye. O sea, viene convicciones mucho más profundas que lo que hace la palabra del Señor en el corazón. Y va generando este cambio fundamental y particularmente en el temor y la ansiedad, de ver más grande a Dios, ver más glorioso a Cristo y su poder y conceptos que los creyentes sabemos, ¿no? Como su soberanía, su omnipotencia,
presencia, etcétera, pero que vienen a ser más reales en el corazón de ese creyente y poco a poco esa persona va saliendo, ¿no? Y es todo un proceso, ¿no? Todo un proceso de acompañamiento. Entonces, en tu experiencia lidiando con la ansiedad, ¿cómo se ve este proceso? Ya más lo explicaste, ¿no? Sí. Pero, ¿cuáles son estos pasos que una persona sigue para empezar a experimentar paz? Porque al final es eso. ¿Cómo experimentamos la paz del Señor en nuestras vidas? Así es. ¿Cómo se ve un poco este proceso? Ese proceso de que el príncipe de paz esté más real en el corazón de un creyente. Más evidente. Más evidente, más práctico, más día a día, más en cada momento, es mediante lo que los creyentes conocemos como un discipulado real, donde animamos al creyente a escudriñar las Escrituras y que esa palabra del Señor sature nuestra mente, sature nuestro corazón y nuestra mente. Y esas verdades aplicadas, donde nosotros le animamos a hacer ciertos pasos de fe, ciertas tareas, ciertas cosas que él debe poner en práctica, es lo que el creyente comienza a ver más presente a Dios en su corazón. Y ha sido bien singular porque me ha tocado acompañar, por ejemplo, personas que tienen crisis de pánico. Y recuerdo una situación bien, digamos, fuerte para mi experiencia como ayudar a alguien que sufría crisis de pánico, que ni siquiera lograba salir de casa. O sea, tenía temor de salir a la puerta de su casa y a la calle. Y ver cómo poco a poco, mientras le enseñamos la palabra y le vamos dando tareas y le hacemos razonar, le hacemos orar, le hacemos pensar en la palabra y lo que Dios dice versus lo que su corazón o su mente, incluso Satanás puede estar intentando poner en su mente, son totalmente opuestas y va creciendo esta confianza en esas verdades. Y particularmente recuerdo a esa persona que había pasado por profesionales, terapeutas, había llegado a un punto de decisión familiar donde había que internarla. Ya no había esperanza, no había esperanza. Pero lo hermoso es ver cómo en el Evangelio sí hay esperanza. Y mira, imagínate, desde razonar cosas tan simples con ella como sentía que le faltaba el aire cuando estaba en un lugar cerrado y pensaba que se iba a morir, y razonar, piensa, en ese momento habían otras personas al lado tuyo y no se estaban muriendo, cosas simples, pero también después mostrarle cómo Dios dice que siempre estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y eso empezó a generar un crecimiento en su fe. Y sin empujarla, sino ella misma recibiendo convicción a dar pasos. Claro. Como por ejemplo salir y con metas claras del Evangelio. Porque estas personas abandonan las responsabilidades bíblicas. Entonces decirles, voy a vivir esta experiencia de dar un paso de fe, de hacer lo que Dios dice, para la gloria del Señor, y cómo Dios les respalda. Eso es impresionante. Y para no hacer esa historia tan larga, verla salir de eso y que camina en libertad y camina sin problemas. Y tuvo un tiempo de lucha, tuvo un tiempo donde tenía la sensación de que esa crisis podía llegar, pero saber cómo enfrentarla antes de una crisis, saber cómo enfrentar durante una crisis y cómo saber qué hacer incluso después de una crisis es fundamental. Y por eso creo que la consejería bíblica es algo que la iglesia debe crecer mucho, todos nosotros, todos. Y yo creo que en ese ámbito en realidad no dejamos nunca de aprender. Bueno, dijiste algo importante, Arturo, que creo que mucha gente piensa que hay ciertos casos, por ejemplo, casos de ansiedad, que solamente un terapeuta, un psicólogo que ha estudiado para estas cosas puede manejar eso. Pero tú dijiste que esta persona ya había visto terapeutas, ya había visto psicólogos y no había funcionado. Entonces también estamos lidiando con el hecho de que nos damos cuenta que y vamos a hablar más de eso en el otro programa que vamos a grabar, pero como en una cosmovisión secular, en una cosmovisión que excluye el Evangelio y la palabra de Dios, muchas veces realmente no hay una solución real para la gente. Así es. Y en ese punto pasa porque evidentemente los seres humanos, intentando ayudar a los otros seres humanos, porque no vamos a criticar la muy buena intención que aquellas personas que estudian profesionalmente estas áreas de terapia están intentando hacer. La mayoría de ellos
Son buenas intenciones de ayudar a la gente. Quieren ayudar. No vamos a poner en duda eso. Pero creo que el sesgo que existe en la cosmovisión secular, donde la interpretación de las evidencias va a tener grandes desafíos y errores, porque no está teniendo una correcta comprensión que provee de la palabra, va a llevar a una incorrecta, por ejemplo, antropología. ¿Qué es el hombre realmente? ¿Qué es el hombre y cuál es su problema? Y cómo podemos ayudarle. Entonces, si mi interpretación es incorrecta de las evidencias, porque tengo una perspectiva errada, y voy a llegar a conclusiones erradas, y por supuesto el tratamiento no va a alcanzar a resolver el problema. Claro. Pudiera llegar a atenuar, pudiera llegar a dar ciertas facilidades para cierto nivel de vida o cierto nivel de tranquilidad, como por ejemplo cuando te utilizas medicamentos, ¿no? Puede generar una cierta tranquilidad en la persona. Superficialmente. Superficialmente, pero no resuelve el fondo del problema. Quitas la medicación y rápidamente eso degenera. Entonces, o incluso médicamente tienen que estar probando porque eso varía, a veces hay que intensificar la cantidad de medicamentos, pero cuando vemos el proceso bíblico bien hecho, donde Dios está obrando en el corazón, quienes acompañan a ese creyente están siendo muy compasivos y animándole a acercarse a Dios y a su palabra, vamos viendo, como lo entendemos, ¿no? Un proceso claro, con altos y bajos, pero creciente. Esa persona es como una sierra, un serrucho, ¿no? Va arriba, abajo. Hay momentos donde va a ser difícil, pero momentos muy buenos. Pero en el tiempo uno va viendo cómo este creyente va caminando en libertad. Y digo, esto es una pregunta para ti en relación a tu experiencia con la ansiedad. ¿Hay un incremento año con año en estos casos? A mí me parece, yo recuerdo cuando era adolescente, más bien no recuerdo, que hubiera tanto de hablar de este tema. Y algunos hablan de salud mental. Sí. Y de cómo hay estas crisis de salud mental y que la gente tiene que tomarse una pausa, un descanso de su trabajo y de cosas porque están teniendo una crisis de salud mental. En Estados Unidos lo oigo más, ¿no? Sí. Mental health. Pero en Latinoamérica y en también América existe. Entonces, ¿ves un incremento en realmente los casos de ansiedad? ¿O es nada más el diagnóstico que antes nada más no se hablaba? ¿O por qué es que parece ser algo tan prevalente hoy en día? Yo sí he visto un incremento, pero creo que tiene dos elementos que colaboran. Uno de ellos es que se ha masificado muchísimo el que las personas tengan que tener esta alternativa de un terapeuta que te ayude. De hecho, escuché una vez que en un país en Sudamérica, alguien me dijo, para no nombrarlo y no desacreditar a un país específico, pero me dijeron, aquí en este país existen 2 terapeutas por cada persona. Una cosa así, cada persona que lo requiere. Entonces, era mucho. Entonces, hay un incremento en que las personas tienen, así como en el área biológica tenemos que estar haciéndonos chequeos, en el área mental también tenemos problemas. Y incluso vi una vez un reportaje que decía que cada persona que está caminando en este planeta, si tú la expones al manual de diagnósticos que se utiliza, al menos tendríamos 5 o 6. Todas las personas del planeta. Sí. Entonces, cuando existe esa perspectiva de la realidad humana, ¿no? Y esa perspectiva de solución, evidentemente va a haber una tendencia a aumentar. Pero también creo que el mundo es más difícil que ayer, ¿no? Cada día es más complejo, la economía familiar, las mutaciones genéticas acumuladas en los seres humanos están generando un incremento de tasas de cáncer y otras enfermedades. Entonces, la vida es más difícil, las ciudades son más difíciles de habitar. Todo eso evidentemente va a incrementar o presionar, contribuye a que esto aumente, ¿no? Y entonces, en la iglesia tenemos que estar mejor preparados para poder ayudar y lidiar con estos casos. Por supuesto. Es responsabilidad de la iglesia. Así es. Tenemos claros mandatos en la Biblia de unos a otros. Y yo hago mucho énfasis en ese punto porque yo no había aterrizado en mi experiencia pastoral la cantidad de mandatos de unos a otros, ¿no? Y eso es una responsabilidad porque somos un cuerpo, somos la familia, somos el pueblo de Dios. Debemos socorrernos. Y por lo tanto, creo que Dios ha diseñado eso
para bendecirnos, para amarnos, para realmente practicar el cristianismo. Porque podemos ser muy simplistas en la vida cristiana de ir a una reunión dominical, cantar coritos, dar una ofrenda, escuchar un sermón y desconectarme del cuerpo de Cristo. Y eso va a ser dañino para aquella persona, pero también daña el cuerpo de donde Él está, el cuerpo local donde Él está. Entonces, hoy día hay una gran necesidad de que la iglesia se prepare y activemos crear esta cultura del cuidado mutuo. Cuidado mutuo. Y evidentemente no todos van a... ¿Qué es discipulado? Es un discipulado. Es la palabra moderna que utilizamos para el discipulado clásico, ¿no? Ajá, sí. Y yo sé que hay algunos que no les gusta usar esa palabra y todo. Hay en los medios esa discusión. Pero en la práctica, si hablamos de cuidado, discipulado, para mí ese es el punto. Más allá de definir un concepto, es la práctica. Yo tengo que ser mucho más orientado a la teología práctica y me encanta que la iglesia despierte y piense en aprender. Yo lo digo así, mira, si a mí una vez cuando joven el pastor me dijo, ¿podrías predicar un domingo? Yo sentí el peso de esa responsabilidad, me costó dormir, lloré más que nunca, leí la Biblia, busqué comentarios porque sentía el peso de la responsabilidad de predicar un domingo. Claro. Lo mismo en un estudio bíblico, pero a la hora de aconsejar, todos son consejeros. Todos opinan, sí, todos claro, dan una respuesta, pero debiéramos sentir el mismo peso de responsabilidad y amor por la gente para prepararnos para ayudar a otros. Claro. Entonces, a ver, Arturo, esta sería la pregunta. Si alguien viene contigo y te dice, oye, tengo un amigo que dice que tiene ansiedad y que está luchando con la ansiedad, tiene ataques de pánico, entonces quiero ayudarle. ¿Cuál sería un resumen de tu consejo a esta persona? Estamos asumiendo que están en la iglesia, que son creyentes, pero esto es una situación real que está sucediendo y vienen contigo para un consejo. Obviamente tú no vas a aconsejar a la persona, tú nada más le estás diciendo a alguien más cómo ayudarle. Exacto. Pero es alguien que no ha necesariamente tomado ningún curso de consejería ni nada, pero es un creyente, tiene la Biblia. Entonces, ¿cómo resumirías la manera de ayudarle? Lo resumiría, si es algo simple y práctico, va a depender mucho de las circunstancias, ¿no? Porque tenemos que hacer muchas preguntas también para entender realmente el nivel de ansiedad. Cada caso es diferente. Cada caso es diferente, pero a nivel general... Es difícil generalizar. Sí, y por lo tanto la respuesta también va a ser con ciertas limitaciones. Pero una de las cosas principales que haría con una persona, que debo aconsejarle a una persona que va a ayudar a otro, es que sea una persona muy presente con él, para que pueda junto con él orar y abrir las escrituras en las áreas donde la palabra del Señor va a mostrarle a un Dios grande y glorioso. Por ejemplo, le diría, camina por los atributos de Dios para que vea a esa persona quién es su Dios. Porque en un momento de temor y ansiedad los problemas son muchísimo más grandes que la realidad del Dios que Él tiene en su corazón. Entonces le diría, camina por los atributos de Dios y ayúdale a que no asumas que Él sabe orar. No asumas que Él sabe orar. No solo ora por Él, sino ora con Él y le daría algunas tareas. Por ejemplo, ayúdale a que Él escriba sus oraciones, que haga un librito de sus oraciones y por diferentes tópicos investiga cuáles son sus mayores temores y cada uno de esos que construya muchas oraciones personales para que ese librito sean sus oraciones cuando Él esté en momentos difíciles. Claro. Entonces, tareas prácticas como esa, estar orando con Él, por Él y que vaya viendo la esperanza de cambio. Dios tiene esperanza, entonces mucha esperanza, que Dios sea más grande y que empiece a aplicar cosas muy prácticas como para enfrentar los momentos difíciles del día a día. Buenísimo. Y eso es algo que todo cristiano podría hacer para ayudar a otro creyente. Todo cristiano. O sea, no tienes que esperarte a pasar varios años estudiando en la escuela, sacando una maestría. Exactamente. O sea, ni certificándote como consejero bíblico. Todo cristiano tiene su Biblia, puede encontrar un librito por ahí, por ejemplo, de Arthur Pink sobre los atributos de Dios, etcétera, etcétera. Están en internet. Esas cosas simples se pueden hacer. Necesitan amor, compasión y ese conocimiento empezar a transmitirlo, como dice Romanos 15, 14, ¿no? Entonces, muchas veces lo que está pasando en la iglesia es que asumimos demasiado rápido que necesitamos ayuda de los profesionales. Así es.
y redirigimos el caso. Así y decimos, no, ve a hablar con alguien que sí te puede ayudar, pero yo no puedo. Pablo en 1 Tesalonicenses 5:14 le habla a la iglesia, no le dice a ciertos especialistas, ni siquiera le dice solo a pastores, le dice a la iglesia. Os ruego, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos. Eso nos pone un desafío. Cada cristiano debe saber el estado de su hermano. A mí me gusta mucho una cita de David Paulison, que dice, aquellos que son martillos piensan que todos son clavos, entonces le va a dar bibliazos en la cabeza, ¿no? Y dice, el que es frazada, cree que es frazada, piensa que todo el mundo tiene frío. Y el que es silla de rueda piensa que todo el mundo necesita un ascensor. La consejería bíblica, o sea, estar cerca de las personas y disipularlas, nos desafía a salir del statu quo y de verdad aplicar la verdad de Dios en la vida de la gente. Y cada caso es diferente. Cada caso. Va a haber un ángulo un poco diferente para tratar con cada quien. Exacto. Pero al final se trata de llevar a la gente a Cristo y al Evangelio. Exacto. ¿no? A mí me gusta mucho en los cursos de consejería que nos enseñan, no es un 7 pasos para salir de la depresión, sino que es una cajita de herramientas. Así como cuando uno va, el maestro electricista lleva cajita de herramientas, dependiendo de la situación, saca una herramienta y la usa. Aquí también tenemos herramientas para usar dependiendo de la situación. Que es a lo mejor lo que algunos, viendo este programa, pensarían que, hablando de la ansiedad, dicen, voy a ver el programa para ver cuáles son los pasos para... No es tan simple como nada más pensar pragmáticamente, estos son los 5 pasos o los 10 pasos. Pero sí tenemos principios que podemos aplicar siempre. Amén. Y esos principios tienen que ver con la palabra de Dios. Así es. Y yo creo en especial lo que me ha tocado vivir en la consejería bíblica, el ver el poder de la palabra orando en el corazón de otros te emociona. No hay cosa, en mi opinión, más hermosa que ver cómo Cristo obra en la vida de las personas y las transforma, como me está transformando a mí también, poco a poco. O sea, sí hay resultados. Amén. Y tenemos que ser claros en que los resultados físicos, los resultados relacionales, los resultados de vivir nuestras vidas aquí en esta tierra no es el fin en realidad. Amén. No se trata nada más de cómo arreglar tus problemas, se trata de cómo glorificar a Dios a través de tu vida. Así es. Y cómo es que también tenemos que entender que lo que estamos viviendo ahorita solo es temporal. Así es. Lo importante es lo eterno, pero esto es preparación para lo eterno. Entonces, vivir y experimentar cómo el Evangelio transforma ahorita es preparación para la eternidad, ¿no? Así es. Es muy hermoso ver eso porque justamente estos procesos difíciles en la vida que todos pasamos de una u otra forma, cuando Dios tiene estos planes maravillosos de salvarnos, ¿no? Y en este proceso de la vida nos hace conocer mejor al Señor, alabarlo como es debido, depender de Él como debiésemos depender. Son cosas que sabemos, pero justamente a veces estos problemas en la vida nos ayudan a intensificar la claridad de que estamos de paso, somos peregrinos, así que es muy hermoso pensar en cómo Dios organiza su historia. ¿Y qué recursos recomendarías, Arturo? Yo sé que a lo mejor esto nada más tienes que acordarte porque no lo habíamos planeado, pero ¿qué recursos recomendarías? Algunos libros que pueda leer la gente para entender un poquito mejor específicamente esto de la ansiedad. Mira, viene a mi mente rápidamente materiales que tienen, por ejemplo, AC/DC está publicando algo en español sobre diferentes tópicos, pero todavía hay mucho en inglés. Pero Editorial Evi tiene maravillosos pequeños libritos muy fáciles de leer. Muy fáciles de leer. Están apuntando, creo, a 50 diferentes tópicos van a sacar. Y es muy probable que tú lo puedas encontrar en cualquier parte de Latinoamérica en español. Entonces, ahí tienes, sin duda, materiales. Yo los he usado con situaciones, con personas. Así que eso es muy rápido. Y luego hay otros libros que vas a encontrar hoy día en Editorial Evi también sobre consejería bíblica, los cuales también recomiendo. Pero particularmente estos pequeños libritos para partir, sí, y yo creo que eso resolvería muchas dudas que tenemos, cómo acercarnos y cómo tratar el problema. Y hay también algunos manuales de consejería más generales, consejería bíblica. Sí, o sea, existe, a mí me gusta mucho para entender el trasfondo teológico, el libro de Herr Lambert,
la teología de la consejería bíblica. Hay un manual de consejería bíblica, cómo aconsejar no recuerdo exactamente, Editorial Evi tiene un libro donde está por tópicos también dentro, y lo bueno es que además tiene ciertas tareas, te ayuda, te orienta con las tareas, o sea, cómo recomendarle actividades al creyente para la semana. Editorial Evi tiene un muy buen libro. Acaba de publicar también allá al seminario de William Carey en Argentina. Eric Abisroel con su esposa y Flavia hicieron una introducción a la consejería bíblica que ayudaría a muchos cristianos a entender el fundamento, para que después aquel que lo lee empiece a ver cómo esas cosas que estudia las puede ir aplicando para servir mejor a sus hermanos. Buenísimo. Bueno, ahí está, para que si a alguien le interesa profundizar más, que quisimos tratar más este tema de ansiedad hoy, pero en realidad hay una gran variedad de temas que tienen que ver con la consejería bíblica. Y nada más queremos animar a la gente a buscar respuestas en la palabra de Dios. Amén. Y que eso sea nuestra fuente de autoridad para poder realmente ayudar a la gente de una manera profunda y permanente. Amén. Amén. Pues gracias, Arturo. Gracias por acompañarnos en este programa, y gracias también a ustedes por acompañarnos con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes Natán Díaz. Esto fue una producción de Fish Studios. Para más información visita clasificaciona.com.